Ahora vamos con la primera mesa redonda de la jornada en la que Tomás Martínez Buero, Ángel Galán y Mariano Muñoz de la asociación iNetwork nos hablarán sobre cómo se puede acelerar el uso de la inteligencia artificial en las empresas. Bienvenidos y cuando queráis. Muchas gracias. Soy Ángel Galán. La verdad que es un placer estar aquí. Además, también acompañado en esta ocasión, como es con Tomás, en este caso Tomás Martínez. Nada, bienvenido, Tomás. Gracias, Ángel. Nada, y luego tenemos también a Mariano Muñoz, también miembro también de iNetwork. En este caso, bueno, Tomás es el presidente de la asociación. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que yo creo que es el más interesante en este aspecto, ¿no? Es precisamente, tenemos la inteligencia artificial, tenemos este boom tecnológico a día de hoy. ¿Y cómo podemos acelerarlo? ¿Cómo podemos conseguir que realmente logremos que nuestras compañías empecemos a utilizarlo de manera intensiva, ¿no? Y esa es la gran consulta. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Big Data Magazine, a este congreso, a Ángel por presentarnos y estar con el placer que estar con Mariano. Lo primero decir que dentro de la asociación, que es la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial, estamos en una posición muy buena para observar qué es lo que está ocurriendo en las empresas. Y vemos que efectivamente hay una preocupación en general de no quedarse atrás con temas relacionados con inteligencia artificial. Y nosotros hemos aprendido, que vamos a ir desarrollando seguramente en esta conversación, hemos aprendido qué cosas pueden hacer que sea mucho más rápido esa implantación y además sea mucho más beneficiosa tanto para la empresa como para los empleados. Y hay varios temas que yo creo que vamos a sacar. Uno de ellos tiene que ver con el mapa, hacia dónde vamos. Otro tema tiene que ver con las personas, cómo trabajamos con las personas, con los empleados para hacer esa aceleración. Otro tema tiene que ver con esos departamentos que se han creado de innovación, de transformación digital, de data hubs que está habiendo, porque la inteligencia artificial y los datos están muy relacionados. Y por último, pues también cómo se interactúa con el ecosistema. Y básicamente esos serían los 4 ejes. No sé, Mariano, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista y tu experiencia? Muy bien, pues primero de todo también, igual que comentaba Tomás, muchas gracias a Big Data Magazine por invitarnos a este evento y bueno, colaborar en la asociación de iNetwork, que yo pienso que tiene un potencial, un enfoque muy amplio, holístico, o sea, es global en todos los sentidos, en el entorno inteligencia artificial. Y además, pues bueno, Ángel, por supuesto, y Tomás, por estar aquí con vosotros y muy cómodo. Y sobre cómo podemos ver la aceleración de las empresas en el mundo de transformación de inteligencia artificial, pues yo veo que ahí tiene un camino totalmente amplio y ahora es el momento. Hemos pasado las etapas previas. Todos cuando estudiamos, los tres además somos ingenieros de informática, con lo cual tenemos esa parte en común, estudiamos partes de inteligencia artificial como asignatura y ahora hemos visto que además se puede llevar a la realidad, ¿no? Se puede explotar, se puede conocer. Aquello que veíamos sobre papel y sobre cajitas y demás, sobre brazos robóticos y demás, ahora es el momento y yo creo que la aceleración, lo que estamos haciendo y todo el enfoque en el entorno, hasta los propios gobiernos de los datos se pueden también automatizar mediante técnicas de automación de inteligencia artificial para evitar que sea un trabajo tan manual y tan costoso, tan dependiente, ¿no? O sea, que el campo es enorme, el momento es ahora y la aceleración pues está en curso, por supuesto. La verdad que me encanta estar aquí con vosotros. La verdad, nosotros, como podéis ver, nos conocemos bastante bien. Llevamos bastante tiempo ya trabajando juntos también y juntos también en la asociación. Y precisamente uno de los motivos que queremos y que estamos encantados de estar aquí es precisamente para divulgar este punto, ¿no? Cómo podemos ver y cómo hacer posible algo que parece tan difícil, que durante tanto tiempo la inteligencia artificial lleva desde los años 50, ha tenido diferentes fases, diferentes olas, ha tenido algunos momentos, bueno, pues un poco más oscuros, ¿no? Y que ha sido un poco olvidado. Sí, los inviernos, que hacía Exactamente, mucho ¿no? frío en esa Exactamente, época. ¿no? Y sin embargo ahora, pues al hilo de las nuevas capacidades y sobre todo de ese foco que es el mundo del dato, ¿no? Que ha tomado tanta importancia, pues vemos que realmente podemos obtener resultados que son exponenciales, ¿no? Y de hecho hay una competencia que es prácticamente a nivel global. Ya estamos escuchando a Estados Unidos, a China, a algunos países europeos también, y cómo el posicionamiento en inteligencia artificial es tan relevante, ¿no? A día de hoy. Yo creo que vamos a ver precisamente en los 4 puntos que bien nombrabas antes Tomás, estos puntos que queremos tratar, ¿no? De que es la parte más de estrategia, ¿no? Toda la parte de personas, ¿no? Que es un factor clave, ¿no? Todo esto que también hablamos del mundo de la innovación en las compañías y luego la parte más de ecosistemas. Pero centrándonos en la parte más de estrategia, ¿no? Que yo creo que ahí es un punto clave. Yo creo que mucha gente nos preguntamos, bueno, muy bien, vale, ya está la inteligencia artificial aquí, tengo mis entornos de Big Data también trabajando. Bueno, ¿cómo puedo conseguir realmente
aglutinar todas estas tecnologías y empezar a potenciarlo dentro de la compañía, ¿no? Yo creo que esa es la primera cuestión, ¿no? ¿Cómo hago un roadmap adecuado para poder implementar inteligencia artificial dentro de una compañía? Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo, creemos que ya las empresas, muchas grandes empresas, han avanzado bastante en lo que es en la madurez del dato, de la gestión del dato. Es decir, hemos llegado a un punto donde simplemente se recopilaban datos, después hemos llegado a sacar más conocimiento de los datos dentro de un entorno de Big Data, y muchas empresas han aprendido a orientarse y a enfocarse en casos de uso. Es decir, no se trata de que tengo esta tecnología y a ver qué hago con ella, sino lo que hago es fijarme en los problemas que hay o los retos que tenemos donde los datos pueden tener una relevancia y pueden cambiar y hacernos más competitivos, y ese conocimiento y esa madurez se ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo en las empresas actualmente. Ahora estamos en un punto donde tenemos que sacar más del dato. Y entonces hay dos aspectos principales que hay que tener en cuenta. Primero, hacer un análisis de los casos de uso donde la automatización y el obtener insights de los datos puedan tener valor. Y es hacer un catálogo, digamos, de casos de uso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que hay que hacer es un análisis económico y de viabilidad de cada uno de esos casos de uso para ponerlos en un ranking. Es decir, la cantidad de ideas que aparecen o elementos o partes de la empresa que pueden ser mejoradas, al final tienes que dar una prioridad para ver dónde te enfocas. Con lo cual, primero es hacer esa identificación, una identificación de casos de uso que continuamente está evolucionando. Y en segundo lugar es hacer un ranking, es decir, tener en cuenta cuáles son los que primero hay que abordar. Y los criterios básicamente son impacto económico, que yo creo que ya hay muchas empresas que lo tienen eso muy en cuenta y eso es importante. Y segundo, la viabilidad técnica de verdad. Y para ello, que ya hablaremos a lo largo de esta conversación, pues hay que mejorar ciertas cosas que nos permiten hacer un buen mapa o un buen roadmap de casos de uso a poner en práctica a lo largo de los años que vienen. Claro. Hay dos cosas que has dicho que a mí me encantan, ¿sabes? Me has comentado primero esta parte de automatización, ¿no? Porque inteligencia artificial, cuando hablamos, ya estamos pensando ahí constantemente de algo de ciencia ficción, ¿no? Nos imaginamos a Terminator, nos imaginamos a Hall ahí hablando y realmente no tiene nada que ver, ¿no? Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de automatización basada en datos. Que si habláramos de, por ejemplo, una automatización basada en procesos o basado en reglas, estaríamos hablando de RPAs. Pero cuando nos referimos, utilizamos algoritmos realmente y trabajamos para automatizar un proceso determinado y evitar el factor humano, simplemente porque a veces, bueno, es que es necesario, ¿no? Para hacer un trabajo tan repetitivo, ahí estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Que yo creo que a veces esto es confuso, es mucho más simple lo que hacemos, no hacemos magia, ¿no? En el fondo es algo más sencillo si tienes el conocimiento adecuado. Y luego hay otro tema que me ha gustado mucho, que has dicho también, que es el de la viabilidad, ¿no? Es como pones esta matriz 2x2, claramente, en el que dices, venga, vamos a por los proyectos que tienen realmente un mayor impacto económico, ¿no? Que diríamos, si tenemos el eje, ¿no? La parte más de impacto económico, la veríamos en la parte más hacia arriba, en lo que sería el eje de las Y, y luego en el eje de las X, ese esfuerzo, esa viabilidad técnica, ¿no? Claro, los proyectos que realmente merecen la pena son aquellos que se van a nuestro cuadrante más alto con menos dificultad técnica, ¿no? Este primer cuadrante, ¿no? Y que yo creo que eso es algo que también es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando tienes todos los casos de uso, los ves y dices, puedo abordar el primero, el segundo, el tercero por impacto económico, es muy fácil comunicarlo dentro de la organización. Es más, la propia experiencia, a medida que lo vas desarrollando, puede suponer que cambien y que alguno de ellos cambie de cuadrante. Sabes que esto es muy interesante, ¿no? Bueno, Mariano, estoy deseando escucharte, ¿sabes? Ahí, simplemente por hacer algún inciso en lo que había comentado Tomás. Muy bien. ¿Cómo ves exactamente este punto también, no? Pues mira, sobre esas tres claves, para incrementar ese grado de madurez o esa incidencia de la inteligencia artificial dentro de las compañías, vamos, yo estoy pensando, aunque obviamente es una postura personal y demás, y bueno, según estoy viendo el negocio, ¿no? El contenido, en tres pilares para mí básicos. Primero, lo que son los datos, y ahora digo por qué. Segundo, lo que es la cultura de la compañía, y también a continuación os detallo un poquito lo que significa, y la necesidad, ¿vale? Para mí es un punto muy fuerte. Sobre datos, obviamente, si no tenemos, y todos lo sabemos, pero hay que decirlo una vez más, esa capacidad de, bueno, un buen sitio de almacenamiento con una buena arquitectura, una buena ingesta, todo cumple en tiempo, una muy buena calidad de la información, saber cómo está, saber qué se puede hacer y demás, esa es la base para todo, ¿vale? Claro. Esa inteligencia artificial o ese quien sea se va a alimentar de estos datos conocidos de la compañía y además seguramente los departamentos técnicos que trabajamos con ellos los conocemos muy bien, pero cuando hacemos ese gobierno pues tratamos de que además lo conozcan otros más, ¿vale? Nosotros lo tenemos en la cabeza, estamos todo el día ahí
y los demás saben. Es como la parte contraria, los KPI, los business case, lo que es el business glossary, los datos de negocio, ellos lo conocen muy bien, pero también queremos que los departamentos técnicos tengan la confianza de que estén bien plasmados y los podamos incluso ver otros usos, ¿vale? O sea, hay que compaginar ese tipo de cosas. Estás hablando, muy interesante, estás hablando precisamente de esa combinación entre la parte más de negocio y la parte más de la metadata. Justo. Es un punto clave. Clave. Lo que es ese gobierno que uno lo conoce mejor y lo tienen que comunicar, y lo que es el glosario de términos y KPIs que utilizan, que uno lo conoce muy bien, lo usan, pero los demás también lo pueden utilizar o ampliar con una visión más cross, ¿no? Luego la parte de cultura, bueno, compagina y sin extender un poco más, ya avanza en que la compañía se sienta cómoda, está alineado con sus objetivos, lo que leen por ahí dicen en mi casa también lo hacemos, o sea, hay cosas que tienen que empezar a saber que también existe, también está ahí, no solamente porque se lo cuentan. Y luego la parte de la necesidad, yo pienso que es una de las partes más importantes y clave, porque si no tenemos una necesidad concreta, alguien que te demanda algo, que bien, los casos de negocio, de éxito, de uso, mejores prácticas, es genial, pero tenemos que tener con esa cultura, digan, queremos esto, tú pídemelo, y nosotros ya buscaremos cómo, con quiénes podemos implicar para conseguirlo. O sea, ¿cómo articulamos toda esa gestión de la demanda de esta tipología de casos, que son muy específicos además? Sabes que, bueno, muchas veces los tratamos de canalizar por el canal habitual, una vez es de negocio, otra vez es de IT, pero que precisamente por la manera en la que se trabaja con la inteligencia artificial tiene tantos factores y está tan implicado el negocio que a lo mejor tiene que tener un canal específico. No sé si es también ahí, Mariano, tú lo ves necesario o cómo lo canalizarías. ¿Dirías en este punto también? Pues sí, también. Todo tiene que tener un canal y una definición. Claro. Entonces, a partir de que tenemos claro dónde queremos ir, cómo queremos hacer las cosas y dónde estamos en este momento, podemos conseguirlo. O sea, todo tiene que tener pues, su matiz, su canal, su conexión y canales. O sea, no solamente es un momento único para hacer las cosas. Canales que van cambiando, se van adaptando. Tenemos que ser, sobre todo, ahí muy ágiles y muy vivos para conseguirlo. Una estrategia fundamental, digo, del dato, de estrategia genérica, ¿no? Estrategia dónde queremos ir. Una visión, ¿no? Efectivamente, la visión dónde queremos estar en un tiempo, ¿vale? Un plan para que eso se pueda desarrollar y, sobre todo, la parte, no digo ajena, la parte implícita en los procesos de negocio, esos sponsors que nos apoyan y que toman esa necesidad o que definen lo que quieren, pues también tiene que estar involucrada totalmente en este proceso, ¿vale? O sea, estrategia, plan, sponsorización y luego ya pues a trabajar, a lanzar el proyecto. Claro, que precisamente has tocado la parte ya de las personas, Justo, realmente, justo. que es ahora mismo estamos con las personas que hemos hablado de la visión, hacia dónde vamos, y ahora Mariano pues ha hablado de los sponsors, de negocio, que pide, y luego los departamentos de datos, de inteligencia artificial, como queréis llamarlos, son los que ejecutan, ¿no? Junto a sus partners. Pero lo cierto también hay otro elemento más, y es que para que eso funcione bien, esa cultura tiene que ir a toda la empresa. Es decir, hay que romper esas barreras que hay entre la parte técnica, inteligencia artificial, que suena muy esotérico, muy avanzado, muy lejano, ¿vale?, frente al día a día de los trabajadores o de los empleados, que muchas veces, en algunos casos, están ya viendo, por el tema de la automatización, que está en riesgo sus trabajos, ¿no? Y entonces hay un esfuerzo muy grande que hay que hacer para que esa conexión funcione, que es de formación. Es decir, todas las organizaciones, ya no hablamos solamente de inteligencia artificial o del reto de la adaptación o de el acelerar el uso de la inteligencia artificial, sino en general, hoy en día, tienen que ser organizaciones que estén continuamente aprendiendo. Y los colaboradores, las personas que trabajan en las empresas, de cualquier tipo de puesto de trabajo, no tiene por qué ser técnico, tienen que empezar a entender y ser capaces de proporcionar iniciativas a los departamentos técnicos, pero para ello tienen que entender. Y a la vez, los departamentos técnicos, que es la barrera que tenemos que romper, es que no solamente tienen que ser reactivos, es decir, que negocio les diga cosas, sino que también tienen que conocer tan bien negocio para que puedan ser capaces de proponer, porque a lo mejor están más cercanos a la tecnología y saben lo que está disponible en ese momento y son los que proponen. O sea, tiene que haber, digamos, dos proponentes o dos tipos de proponentes, el negocio y la parte técnica. Y para ello es necesario formación, formación, formación. Es fundamental. Y también para otra cosa, para que nadie se quede atrás y para que las personas de negocio que trabajen en proyectos o en casos de uso de implantación de inteligencia artificial no tengan la preocupación ni tengan el reparo de que realmente lo que están haciendo es
trabajando para que su puesto de trabajo desaparezca, sino todo lo contrario, sino para que su puesto de trabajo evolucione, crezca y puedan hacer más cosas dentro de la empresa. Claro, también hay que tener en cuenta que esas reticencias habitualmente pues, bueno, son naturales, ¿no? Y forman parte de la naturaleza humana, que es algo en lo que tenemos que trabajar. Yo creo que hemos dado un salto que es muy interesante desde la estrategia al siguiente factor, ¿no? Que es el factor personas, ¿no? Que yo creo que es justamente tan relevante. Yo recuerdo la frase tan conocida de Peter Drucker, ¿no? Que dice que, bueno, que la cultura se come la estrategia para desayunar todos los días, ¿no? Y es que eso es así. Entonces, en este punto, en el punto siguiente, con estas reticencias que estamos hablando, de reticencias culturales, reticencias de las personas hacia la parte de la inteligencia artificial, ¿qué factores creéis, hay que podéis ver en este caso Mariano, que puede ser algo definitivo que pueda ayudar a empujar precisamente hacia este cambio cultural, ¿no? Que no solamente tecnológico, sino que posiblemente el 80% del esfuerzo tenga que ser cultural dentro de la compañía? Pues fíjate, en este hilo yo estoy lanzando totalmente el discurso completamente como comentaba Tomás. Por una parte, veo la comunicación, sobre todo que sea muy clara, muy dinámica, muy ágil, muy transparente y muy abierta también en medios internos y también se vean desde medios externos. Y por otro lado también esa formación que les ayude tanto a unos departamentos o a otros internos y externos, porque además hay que involucrar aquí a los partners y a otros componentes y personas y equipos que nos ayudan a desarrollar los proyectos y nos aconsejan también en los mejores caminos posibles, pues esa formación, esa forma de llevar las cosas, de que eso sea un éxito. Al final lo que buscamos es el éxito y que se haga en el tiempo, que no sea algo que dure para siempre y otra vuelta y cambiarlo, hay que cambiar. O sea, no se trata de cambiar, se trata de buscar, se trata de formarse, se trata de saber lo que se quiere, de entenderlo y al final pues llegar a esa meta de conseguir. Sí. Yo añadiría una cosa más a lo que estás diciendo, al hilo de lo que estás comentando, y es que esa formación, que suena así muy etérea, que yo también he dicho formación, 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 pero ¿qué es eso de formación? Tiene que ser algo pues, más orientado a talleres, como en la Edad Media o más adelante existía la figura del maestro y el aprendiz. En este caso, personas de negocio que están empezando a trabajar en casos de uso concretos, donde están implementando una solución, porque esos equipos no solamente son técnicos, sino también son de negocios, que se haga de tal forma que en ese proceso sean aprendices y se vayan convirtiendo en maestros. Es decir, que la formación no es simplemente formal, que es muy importante, pero también dentro de las empresas que toda esa ejecución y delivery de casos de uso y de implementación de soluciones, donde estén involucrados las personas de negocio también eso sea una excusa para ir aprendiendo. Y sobre todo ese aprendizaje es para ir desmitificando. O sea, es desmitificando, oye, mira, que es que esto muerde. Dice, no, vamos a ver la lógica del machine learning. ¿Por qué aprende una máquina? Una cosa que a lo mejor en media hora bien explicado lo entiendes para toda la vida. Pero resulta que mucha gente está con machine learning, que aprende las máquinas, que si la automatización, que los robots, y ese tipo de cosas se tiene que aprender haciendo las cosas. O sea, en proyectos concretos, donde también haya una actitud que no solamente va a ser el delivery del proyecto, sino también tiene como un byproduct, o sea, como un resultado, la formación continua de esas personas. Y eso yo creo que la formación, quizás volviendo a lo básico, ¿no? Estamos en la última tecnología, estamos avanzados en el tema de inteligencia artificial y a lo mejor tenemos que pensar cómo estamos aprendiendo todos los días como el esquema antiguo de aprendiz y maestro, pero en casos concretos, que aprendes a ser fontanero, pues practicando, pues aprendes a trabajar en casos de uso, practicando, tanto negocio como técnicos. Claro, la verdad que estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí es verdad que el factor de la formación a día de hoy y siempre genera un empuje, pues que yo creo que es muy importante, pero falta un poco de iniciativa, quizás dentro de las compañías, incluso a veces dentro de las personas, porque ves la inteligencia artificial como algo muy lejano. Y yo creo que hay que hacerlo mucho más cercano. De hecho, yo animo a todas las personas que tienen un cierto interés, que todas las personas además que a día de hoy estén desocupadas o tengan un periodo de impasse dentro de sus carreras profesionales, a que se acerquen a este sector donde se necesita muchísima gente. A mí me sorprende cuando hablamos sobre todo con personas tan jóvenes, ¿no? Que hay un paro juvenil en España, ¿no? Y en otros países también en Latinoamérica que nos estarán viendo, tan elevado, y la oportunidad que está habiendo ahora a día de hoy en el sector de los datos y en el entorno cloud es absolutamente brutal. Hay una demanda, vamos, muy, muy, muy elevada. De hecho, se dejan de cubrir todos los años más. ¿Cuántos eran en Europa? Eran 100.000, 200.000 puestos de trabajo dedicados al mundo del data y la inteligencia artificial. Y no es algo difícil. Quiero decir que aprender cosas básicas, y puedes empezar por la parte más incluso de visualización de los datos, ir buscando una manera un poquito más compleja. Es necesario perfiles de todo tipo, como pueden ser psicólogos que son necesarios, lingüistas, personas con un background, en este caso de negocio. Yo creo que es fundamental
que vean en ello una oportunidad y que no le tengan miedo, ¿no? Esto es como los niños. Los niños hay que ayudarles, como tú decías, ¿no? Decías lo del taller, el maestro, esto es igual, ¿no? Los niños cuando aprenden a nadar tienen que mojarse, se le ponen los manguitos, ¿sabes? O se le pone ahí la burbuja cuando yo era pequeño se utilizaba, y al agua. Pues esto es igual, ¿no? Que yo creo que es lo que tratabas de decir con el taller, es decir, empezar a trabajar en un caso de uso desde el momento inicial, ¿no? Y yo creo que esto es algo fundamental, ¿no? ¿Qué diríais para animar a estas personas a que realmente se acerquen a la inteligencia artificial? ¿Qué mensaje le daríais? Adelante ahí, Mariano. Bueno, el mensaje es que te guste, sobre todo. O sea, no puedes decir muchas veces, voy a buscar una posición o voy a estudiar algo si totalmente no te atrae. Al final, las cosas, hasta que no conoces, no pruebas ese agua, hay que metes un poquito para detectar si te gusta o no te gusta. Si está fría, si está caliente, obviamente, ¿no? Sí. Obviamente. Pero primero te tienes que tener una atracción, tienes que decir, a mí esto me gustaría descubrir, tienes que tener lo que es que te motive, que tú quieras saber. Luego puede pasar de todo cuando lo conoces, ¿no? Y tu camino se puede derivar de muchas formas, más a un ámbito más de comercial, o más a un ámbito más técnico, o más a un ámbito más de negocio, ¿no? Claro. U otra cosa. Pero lo importante es, si haces algo, si te gusta y si te motiva, quédate ahí. Quédate porque intenta descubrir un poco más, intenta avanzar. No se trata de dar bandazos y demás, sino tener una trayectoria en la vida que sea clara y coherente. Claro. Pero es importante buscar ese punto de conexión. Vamos a hacer esto un modelo un poquito más conversacional y ya que estamos en Chester, vamos a ir en esta línea. Yo voy a poner casos concretos, ¿no? de un fichaje de hace poco, ¿no? Para la compañía. En el que estaba hablando, haciendo la entrevista, había hecho, en este caso, uno de los másters, ¿no? Uno de los bootcamps, ¿no? de inteligencia artificial. Tiene cierto conocimiento y su pasión realmente, y lo que hacía, lo que trabajaba anteriormente era relojería, era relojero. Y en la entrevista me hablaba de cada uno de los procesos y cómo trabajaba, ¿no? Tan minucioso en ese trabajo. Yo, evidentemente, en cuanto lo vi, dije, esta persona va a ser un programador en alguno de los lenguajes Python, excelente, ¿sabes? Si es tan minucioso, si además tiene ese gusto, si tiene esta manera, luego llevarlo hacia algo que es prácticamente muy similar, porque el mecanismo de un reloj tiene mucho que ver con el desarrollo de ciertos scripts, de ciertas partes de las ETLs, ¿no? y ciertos trabajos que se pueden hacer, ¿no? En este caso, en el trabajo con algoritmos, yo lo veía muy, muy similar y, efectivamente, es una persona que está dando un éxito enorme dentro de la compañía, o que yo considero que está teniendo una evolución fantástica, ¿no? Desde un perfil muy junior. Sí, hay muchas personas, a lo mejor este es el caso que tú estás diciendo, que se acercan a Big Data, inteligencia artificial, este tipo de técnicas, o sea, de tecnologías, porque creen que ahí van a encontrar trabajo. Y no se equivocan. No se equivocan. Pero van a veces sin tanta vocación, ¿vale? Van sin tanta vocación. Y muchos de ellos de pronto descubren que tiene mucho sentido. Yo por eso, también como padre, primero lo que digo es que cualquier niño en el colegio tiene que aprender a conocer cómo funciona la informática, la inteligencia artificial. Fundamental esto. Se dedique a lo que se dedique. Si se convierte en un abogado, ¿vale? Al final, tú estás hablando de relojeros, pero es que también un abogado son procedimientos. Un buen abogado, aparte de saber comunicar bien, que eso también lo tienen que saber hacer los técnicos, tiene que entender muy bien los procesos. Yo a veces alucino algunas sentencias, bueno, no quiero entrar en este tipo de temas, pero dices, aquí falta lógica. Vale, pues esa lógica es lo que desde el principio tienen que aprender en el colegio. Luego, a partir de ahí, ya podrán tener cualquier profesión. Realmente, donde va a haber ahora mismo mucho más campo para poder encontrar un trabajo y hacer una carrera profesional es en las carreras técnicas, ¿no? Entonces, por un lado, tiene que ser un más, tiene que ser algo obligado realmente, que todos puedan entender cómo funciona la tecnología, que no le tengan miedo, que no sea algo esotérico como magia, ¿vale? Igual que tienen que saber hablar inglés, igual, o tienen que saber hablar, no hablar inglés, sino tienen que saber hablar. Saber comunicar, tienen que saber leer, comunicar, así simplemente. Sí. Pero luego, a partir de ahí, cada profesión o cada carrera o cada vocación, hasta un médico, no puede tenerle miedo. Y entonces, eso es lo básico. Pero luego, el relojero, esta persona que tú estás diciendo, de pronto descubre algo que es maravilloso, que hemos descubierto nosotros, porque lo hemos, y que gozamos con ello y entendemos la lógica, que tratamos de entender todas las cosas y demás, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos que estimular, porque es que además lo necesitamos. Y simplemente el último apunte es que yo ya estoy cansado de que un país como España, el paro juvenil sea tan alto, cuando las necesidades que hay son tremendas. Mira, poneros a estudiar alguna carrera técnica, científica, porque ahí vais a tener una satisfacción tremenda y a la vez vais a tener una carrera buenísima. Entonces, es importante. Yo hay un punto que veo que yo creo que es importante, y ahora te doy pie, Mariano, también para que comentes, que yo creo que esto es muy interesante, pero yo creo que estamos llegando a un tema que
para mí me parece trascendental, ¿no? Es ese enfrentamiento que existe muchas veces entre las carreras técnicas y las carreras un poco más sociales. Eso no existe. Eso no existe. Las tecnologías tienen un factor social muy relevante. Cuando aplicas nuevas tecnologías o aplicas un algoritmo, por ejemplo, para poder tratar el sesgo o que puedes encontrar o ayudar a la medicina para encontrar un cáncer, es algo súper trascendente. Y ahí la medicina o la biología está muy aislado con las nuevas tecnologías. En el mundo de los lingüistas se utilizan muchísimo, ¿sabes? Para, por ejemplo, el tema de chatbots o algoritmos dedicados precisamente para el lenguaje natural. Y son lingüistas, ¿no? Evidentemente. El tema, yo creo que al día de hoy tenemos los móviles, y voy a coger el móvil, estamos manejando la tecnología en todo momento y seguimos separando de los niños, ¿no? Desde el momento inicial, entre la frase más tan típica, ¿no? ¿Eres de ciencias o eres de letras? Esto no tiene sentido en el día de hoy, ¿no? Yo creo que en el mundo que vivimos, tan digital, evidentemente ambas cosas están solapadas, ¿no? Y pueden tener una función en un momento o en otro, ¿no? Ahí te doy pie también para ver tu opinión, Mariano. Pues mira, totalmente de acuerdo con vosotros. Desde una parte, yo pienso que tenemos que buscar departamentos técnicos y además que estén alimentados con estas visiones y formas de hacer las cosas. Muy sencillo, lo que se ve al final, lo que se vende, la visualización del dato, ¿no? Si esto realmente me muestra el mensaje de lo que yo quiero ver, pues la persona que se tiene que dedicar a darle una vuelta a todo esto, que no es fácil y ni siquiera es los últimos 5 minutos del sprint, Claro. es un diseñador, una persona que seguramente conoce bien marketing, que sepa lo que entra por los ojos, que sepa lo que gusta, ese UX, ¿no? Ese user experience. ¿Cómo vamos a ver que esto al final lo ve alguien y comunique de verdad? Porque todos hemos dibujado y sí, lo entendemos y se entiende y es el número que quieres ver, pero hay más detrás de eso. O sea, al final tiene que entrar de una forma. Y como es otros departamentos, ya digo, legales, económicas, etcétera, con los que trabajamos día a día, pues ellos conocen un poquito de informática, nosotros lo demás, pero tenemos que trabajar juntos. Otras herramientas, otras profesiones como sociología, por ejemplo, psicología, inteligencia emocional, a todos nos explican lo que es ese algoritmo, lo que es esa máquina, cómo funciona ese procesador, esa memoria, por qué funciona y demás, lo entendemos, pero todo eso hay que venderlo. No lo tenemos que vender, hay que saber comunicarlo, hay que saber explicar, hay que transmitir, o sea, y no podemos hablar con los tecnicismos que estamos acostumbrados a utilizar cada día más. Eso es un debe dentro de la parte técnica, Justo, obviamente. nos hace falta la ayuda de esas personas que nos van a enseñar y nosotros a ellos, y tenemos que trabajar juntos para transmitir y hacerlo bien, o sea, que todo y sea simplificarles, uno. evidentemente, ¿no? Ese tránsito en ese aprendizaje, ¿no? Desde el maestro en este caso, al aprendiz, ¿no? Sí, hay un punto, yo, por resaltar ahí, luego vamos a ir a una siguiente pregunta que me gustaría haceros, ¿no? Que es como, ¿qué tipo de perfiles, ¿no? Que pensáis que son más interesantes? Pero, sobre todo, yo hay un punto que me ha gustado una frase que ha dicho Tomás cuando ponía la similitud entre la parte técnica y la parte del inglés, ¿no? Y yo también lo hago mucho, ¿no? Yo siempre suelo decir, y me gusta esta expresión, que hace unos 20 años hablar inglés era algo diferencial. Te permitía entrar en el mercado, no toda la gente lo hablaba, por lo menos en países latinos, ¿no? O en España o en el sur de Europa, y si tenías ese conocimiento de un idioma, de 2 idiomas adicionales, fundamentalmente el inglés, tenías una posición, pues bueno, que era bastante relevante. A día de hoy, lo diferencial es no hablar inglés, es que directamente te descarta. Eso pasa también en el mundo de la inteligencia artificial y los datos. A día de hoy es diferencial, ¿sabes?, tener conocimientos analíticos y conocimientos del dato. Pero es que dentro de 15 años, alguno que va, lo diferencial va a ser no tenerlo. Es que por eso es tan importante, y decías, del timing y el momento, ¿no? Que el momento es ahora, ¿no? Que decías antes, Sí. Mariano. Es cierto, es que el momento es ahora, es que la ola es cuando está surgiendo, después ya te pasa por encima. Si la quieres surfear, la tienes que coger en el momento adecuado. Y es que justamente eso se está produciendo en estos momentos, ¿no? Por estas tecnologías, Big Data, Cloud, el mundo también de toda esta parte de nacimiento de los nuevos robotics, todo este tipo de estructuras, IoT, ¿no? El 5G, todo esto que está llegando y que da ese pie, ¿no? Pero bueno, voy a hacer la siguiente pregunta ya solamente para hacer este inciso con el resto de los perfiles que estábamos ahí comentando. Bueno, ¿y vosotros cómo lo veis entonces? ¿Veis que tenéis este empuje, esta formación? Entonces, ¿daríais un mensaje más hacia fichar y traer conocimiento externo o un mensaje más hacia reconvertir y utilizar los perfiles que ya tenemos en las compañías para decir, bueno, vamos a ver si con el conocimiento de negocio que ellos tienen puedo tratar de rearmar y utilizar esta línea de inteligencia artificial no interna, ¿no? ¿Cómo utilizarías? ¿Una línea más de fichaje o más de incorporar conocimiento o de desarrollarlo? Lo que observamos es que, y además esto va cambiando rápidamente, ¿no? Pero que ha habido una especie de locura para contratar, por ejemplo, data scientist a la bestia, ¿vale? Gente que podía ser buenos en matemáticas, en estadística, en inteligencia artificial, etcétera,
pero sin embargo no conocían de negocio. Y de hecho, ha habido hasta, y eso nos lo han transmitido incluso gente que son asociados, ¿no?, de la asociación, ¿no?, que han sido subestimados, despreciados, personas de negocio, personas de operaciones, del día a día, y que incluso que queriéndose acercar a trabajar en este tipo de casos de uso, han sido rechazados, ¿no? Eso yo creo que está cambiando, pero que yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar el talento dentro de la empresa. Pero no buscar un talento de a ver quién sabe que han hecho este curso de inteligencia artificial o que ha hecho esto otro, sino se tiene que buscar agentes que tengan, personas que tengan un liderazgo, un conocimiento que sea reconocido dentro de su empresa en sus negocios concretos. Y a partir de ahí empezar a ayudarles, ser los primeros que tienen que ir aprendiendo en ese esquema de maestro-aprendiz para ir incorporando todo su conocimiento a las nuevas aplicaciones que van a automatizar y que van a hacer mucho más eficientes sus empresas. Entonces, la primera, desde mi punto de vista, es ir al talento o a las personas que actualmente están trabajando. Y da lo mismo la edad. O sea, también el tema de la edad es algo que es una locura, ¿no? O sea, gran parte del conocimiento está en personas que llevan años en la empresa. Entonces, vamos a sacar ese conocimiento. Y luego, si hay que contratar a alguien, técnica, ponte a buscar si lo encuentras, ¿vale? Pero aunque lo encontraras, yo diría que primero vayamos al talento interno. Y además también por otra razón, y ya termino con esto. Tiene que haber una especie como de contrato implícito entre la empresa y los empleados. Es decir, esa lealtad de los empleados o de las personas que trabajan en la empresa tiene que estar relacionada con que van a contar con ellos. Cuando resulta que el mensaje es que no vamos a contar con vosotros, aunque no lo digan explícitamente, eso hace que haya una ruptura muy grande. También esa es una razón para que esas empresas que están abrazando y están incorporando la inteligencia artificial no tengan una quiebra, porque eso es uno de los grandes riesgos que tenemos. Es importante eso que dices, ¿no? El contrato que existe entre las personas que llevan tanto tiempo trabajando en una compañía, que tienen ese negocio y que lo han levantado durante los últimos 10, 15 años, precisamente con la entrada y con la disrupción que llega ahora en la parte de inteligencia artificial, que puedan ser incorporados en ella, ¿no? Yo creo que es fundamental. Bueno, muy interesante, Mariano. Adelante también, ¿cómo ves tú, ¿no?, esta parte, ¿no?, de tanto incorporar talento, o ves más una parte de, bueno, vamos a desarrollarlo de manera interna? ¿Cómo ves? De forma genérica, yo coincido totalmente con Tomás, ¿vale? De forma genérica. También hay que decir, cada caso es diferente. Ahí vas a puntualizar, ¿no? Ahora Sí, solamente por tratar de aportar un poquito más, ¿no? Cada caso es diferente, me explico. Depende de esa tipología de empresa. Quizás a lo mejor en esa opinión yo estoy pensando más en corporaciones, estoy pensando más pues, en grandes empresas multinacionales incluso, donde las personas que llevan pues, un tiempo y una trayectoria en esa compañía y han funcionado bien durante mucho tiempo porque ha cambiado los términos actuales, quizás, pone que decir, pues es que nos ha llegado a pasar a todos, yo pienso, quiero un Big Data o quiero un Data Scientist, digo, pero ¿qué es eso? O sea, claro, ¿Para qué, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer, no? Cuesta tanto, ¿por qué? Porque lo han dicho, lo ha leído, que esa cultura, volvemos ahí, que es bueno, la cultura, pero ese tipo de compañías, pues obviamente el conocimiento no se aprende ni en un día, ni en un mes, ni en un año, es un bagaje, es una trayectoria, esos son el modelo descriptivo, esos datos históricos para luego sacar algo que se pueden reconvertir, reciclar, reinvertir es siempre, ¿no? Pero se pueden ayudar a mejorar, a escuchar, a comunicar, porque todo pasa por algo, pero tenemos que ver qué motivos y qué se puede hacer, o sea, hay que actuar siempre con inteligencia. Siempre hay casos, por ejemplo, ya nos vamos al otro extremo, startup y demás, que necesitan pues quizás un porcentaje de esa compañía con experiencia y otro con otra ambición mucho más ágil o dinámica para resolver cosas. Hablas de buscar un equilibrio, ¿no?, en la propia cultura de la compañía, buscar ese equilibrio entre lo que tú estás formando e incorporando, que quizás pueden ser incluso esos maestros en algunos casos para formar a estas personas internas, ¿no? Maestros y aprendices. aprendiz, ¿no? A veces hacen de maestro y a veces hacen de aprendices cuando están con las personas de negocio. Bueno, es cierto, porque el líder técnico puede ser maestro en la parte más del tema más tecnológico, pero al revés también, el maestro de la parte de negocio es la persona que tiene ese conocimiento, ¿no?, dentro de la compañía. Así es. Sí, sin duda, muy interesante. Yo creo que vamos a hablar del tercer punto, que es el factor del motor, factor de la innovación que hablábamos antes, ¿no? Hemos visto la estrategia, hemos visto las personas. Vamos a hablar de la innovación y voy a hacer una pregunta muy concreta, ¿no? Porque hemos hablado antes de metodologías y ahora está muy de moda. Estamos de metodologías, ¿sabes? Tenemos Kanban, tenemos todas las metodologías Scrum, tenemos todas las metodologías Agile, tenemos DevOps, tenemos DataOps. Estamos viendo, ¿no?, como que hay una irrupción de metodologías ágiles, ¿no? Y la consulta que yo os quiero hacer es precisamente esta, ¿no? Es, bueno,
la metodología ágil realmente está teniendo el efecto que deseamos dentro de las compañías, se tiene que utilizar para todo, tiene que ser en todo tipología de proyectos. Esta es una gran dicotomía, ¿no? Porque yo tengo el corazón, y os lo advierto, tengo el corazón dividido, que yo soy muy pro Agile, 100%, y muchas veces digo, me cago en la hostia, ¿sabes? Aquí podría haber puesto un modelo un poquito más clásico y a lo mejor hubiera funcionado todo de manera más sencilla, ¿no? No, esa es mi sensación, ¿eh? Os dejo ahí la pregunta. Bueno, pues primero yo creo que es una buena noticia de que, efectivamente estas metodologías se hayan calado. Es verdad que hay un problema que a veces se utiliza para todo, cuando no es necesario. Pero yo prefiero eso, que como era antiguamente, que hay que hacer un comité, hay que sentarse, hay que estar aquí haciendo un plan. Entonces eso mataba la innovación completamente. Y además es algo que facilita la incorporación o la participación de otros, de toda la empresa realmente, porque estos equipos Agile, de alguna forma no solamente están los técnicos, sino también están los usuarios. Entonces eso es muy importante. Con lo cual yo doy la bienvenida a eso. Es verdad que en algunos casos, cuando se está trabajando con proveedores o cómo están trabajando las empresas para encargar el trabajo externo, es muy difícil trabajar con metodologías Agile. Pero dentro de la empresa, cuando son abordar casos de uso, yo soy firme partidario de que se haga así. Cuando se tiene que subcontratar, tienes que tener una relación, tienes que cambiar la relación con los partners, que eso sería a lo mejor el último punto, para poder trabajar así, que sería ideal. Pero tal como están estructurados los departamentos de compras, cómo se hacen los pliegos y demás, es imposible. Muy difícil. Es imposible. Muy difícil. Sí, en tu opinión, ¿cómo lo ves, ¿no? Desde tu experiencia, Mariano? ¿Cómo ves esta irrupción de las metodologías Agile y cómo la estamos poniendo en valor? Pues mira, cuando hablamos de esto siempre se aprende algo. Siempre vemos, además aparecen conceptos nuevos, ¿no? Sí. Empleos, DataOps y los que, bueno, seguramente abrimos un libro por la mitad y encontramos uno nuevo. En mi punto de vista, también, por un motivo sí, pero todo tiene luego una contra, ¿vale? Cuando hablamos de estos proyectos de inteligencia artificial o de predictivos, modelos y demás, se trata siempre, y todo el mundo te dice, y así lo veo yo también cuando he hecho algún caso, alguna prueba, en 2 o 3 meses te digo, sí, esto, tira para adelante, no, sí, que hemos llegado, o sea, ya estamos trabajando en un periodo muy corto, no estamos hablando de un proyecto de implantar un sistema completo, ¿no? Entonces, 3 meses no da tiempo para decir, a los 3 meses te llamo y te lo enseño. No, tenemos que ir hablando continuamente, puede haber cambios, puede haber, si me gusta, sigue por aquí, o sea, muy ágil. Y al meses ya se hablan semanas, ya prácticamente, ¿no? Sí, nos encontramos precisamente con esa percepción. Es cierto que toda la parte de mejora e integración continua es súper necesaria y volvemos a la parte del sentido común, ¿no? No volverse agile por agilismo, ¿no? Sino hacerlo de una manera perfectamente que esté integrada en todos los sistemas. Ya, para finalizar, ¿no? Pues ya nos queda muy poquito tiempo, vamos a hablar del último punto, que es la parte más de ecosistemas, cada vez más complejos, multitud de tecnologías de las que hemos hablado, administraciones públicas, compañías, empresas de formación. Bueno, yo creo que al final el ecosistema de la inteligencia artificial es, aunque lo hemos nombrado antes, es tremendamente, bueno, cada vez más amplio, ¿no? Y yo os quiero hacer una pregunta, ¿no? en este factor. Es ¿cómo podéis aconsejar a una compañía que tiene que tomar una decisión ahora o que tiene que marcar esa estrategia? ¿Qué factores claves pensáis que tiene que tener a la hora de posicionarse dentro de este ecosistema, ¿no? Y ahí te dejo ahí la pregunta, que no es fácil de contestar. Bueno, Tomás. la primera cosa es que siempre hay que tener como norte los casos de uso. Eso es lo primero. Y a partir de ahí buscas dónde hay lo que necesitas. O sea, ves a dónde quieres ir y ves dónde necesitas. Pero siempre hay que estar, una empresa, pequeña o grande, tiene que participar tiene que incluso compartir experiencias, porque a veces no se trata de que estés con una empresa de tu competencia y no quieres decir nada, sino que todos tenemos que progresar y avanzar y todos nos ayudamos. Entonces hay desde foros como la misma asociación o como los eventos que tenemos ahora mismo, donde estamos intercambiando información y donde estamos ayudando a acelerar todos juntos la implantación de la inteligencia artificial en la sociedad y en las empresas. Entonces es importante el estar continuamente comunicando. ¿Para qué? Para estar dando y estar recibiendo a la vez. Inspiración, casos de uso, cómo se puede mejorar este tipo de problemas y demás. Y es muy importante crear esa red. Pero luego estar muy cercano a las universidades y sobre todo a las spin-offs de las universidades. ¿Por qué? Porque están más orientadas a negocio. Segundo, también cercano a las startups. Eso ya se ha convertido en un lugar común, ¿vale? Pero hay que trabajar con ellas de forma justa. Es decir, no quieras aprovecharte de la startup para conseguir una tecnología determinada, sino también déjala crecer. Entonces hay que tener una mentalidad win-win, hay que tener bien claro a dónde quieres llegar y también hay que comunicar y dar. Si tú quieres recibir de ese ecosistema, también tienes que dar. Y dar significa compartir tus experiencias. Claro. En este aspecto, Mariano, ahí como punto ya prácticamente para finalizar. Muy bien. Pues para mí el ecosistema básicamente se define en base a la necesidad. Y cuando digo, muchas veces te plantea decir, vamos a hacer una arquitectura de referencia, está bien, bueno, cualquiera, o sea,
durante el tiempo pues te ha dado tiempo a ver miles y a plantear miles y, bueno, y cambian, las cosas cambian, ¿no? Pero ese ecosistema y la definición para que tenga éxito es en base a esa necesidad. La necesidad puede ser incipiente con un caso de uso, de negocio, una intención que tenemos que por hacer, o ya un caso que dice queremos esto realmente. Entonces mi ecosistema van a ser estas piezas y esta forma de trabajar. Y este éxito es el que quiero conseguir. O sea, definir esas partes dentro del capítulo inicial de estrategia. Para mí ese es el punto inicial. Necesidad y que se lleva a cabo pensando en éxito siempre. Totalmente final. Claro. De acuerdo. Yo creo que ha sido una conversación, la verdad que súper interesante, la verdad que estoy encantado de estar aquí con vosotros. De hecho, hemos hablado muchas veces también en privado, ¿no?, de este tipo de cosas y yo creo que es fundamental que las administraciones públicas se involucren o por lo menos no limiten el trabajo que están haciendo muchas de las compañías que tenemos a día de hoy, ¿no?, y que faciliten la incorporación de estas nuevas herramientas, nuevas tecnologías dentro de las administraciones públicas que es tan necesario, ¿no?, a día de hoy. Y bueno, ya para cerrar, me quedo con un punto fundamental, ¿no?, que decías antes, hablabas de las spin-off, ¿no? Qué típico que estemos grandes compañías, estén montando spin-offs externas, ¿no?, o startups pues bueno, vinculadas dentro de esa empresa para poder tener este tipo de conocimiento, ¿no? Porque muchas veces cuesta tenerlo de intraemprendimiento, ¿no?, o interno, ¿no? Sí. Es un punto de reflexión que yo creo que es importante. Sí. Bueno, yo quería daros las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias también sobre todo a los sponsors. Gracias sobre todo a Big Data Magazine por habernos invitado hoy. Y bueno, un placer tenerlos aquí, tanto Tomás como Mariano. Muchas gracias, Ángel. Un fuerte abrazo. Un placer. Gracias.